Aquellos que caminan en fe podrán ver milagros en sus vidas. Dios se deleita y se maravilla con personas que viven en fe. Bienvenidos amigos, buenas tardes. Hoy quiero llevar este mensaje que viene de parte del Señor. Muchos de nosotros en este tiempo posiblemente hemos estado doblegando un poco nuestra fe, pero Dios quiere que hoy entendamos que aún en medio de las situaciones que estamos viviendo podemos encontrar un milagro. Hebreos 11:33 al 35 dice la palabra: por la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de los leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos, derrotaron ejércitos. Por la fe, hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Creo que muchos conocemos lo que dice la palabra y también sabemos de alguna manera aquellos varones y mujeres que vivieron en sus tiempos, en esas épocas en las que tuvieron que pasar tantas dificultades y alcanzaron niveles de fe tan altos que pudieron ver milagros. Ahí tenemos a un Abraham, tenemos a un Noé, tenemos posiblemente a una mujer con flujo de sangre, a un David, tenemos a un Josué, a un Caleb. Hay muchas personas que nos pueden representar en el tema de la fe. Y nosotros estamos siendo esas personas también encargadas o llamadas a dejar un legado para que las personas en este mundo y sobre todo nuestras familias puedan vivir llenas de fe. Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder, entendiendo también lo que dice la palabra en Hebreos 11:6: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Así que necesitamos obrar completamente en tiempos de fe, amigos, porque de esa manera vamos a ver resultados. Sin fe no podemos agradarle a nuestro Padre Celestial y estoy seguro que muchos de nosotros no queremos eso. Hoy la enseñanza se llama por la fe, milagro en la pandemia. Y ya vamos a ver más adelante por qué razón la he titulado de esta manera. He visto un milagro en este tiempo, aún en medio de las situaciones que estamos viviendo, en medio de la pandemia, se desató un milagro y quiero más adelante que ustedes lo puedan descubrir. Los israelitas habían estado esclavizados en Egipto 40 o 400 años hasta que Dios los liberó por medio de su siervo Moisés. Y creo que muchos hemos visto y hemos registrado eso. Y Dios les había ofrecido a ellos una tierra prometida para que ellos puedan estar en un lugar donde no había esclavitud. Pero esta tierra estaba bastante distante, era un lugar distante. Y es aquí donde nosotros debemos mirar que la promesa que Dios nos quiere dar siempre está delante de nosotros, pero puede ser que también tengamos que llegar a ella cuando hayamos atravesado por un desierto, no antes. Casi siempre para que nosotros podamos experimentar un milagro del Señor o una promesa hecha realidad, necesitamos pasar por una situación, porque si todo está perfecto, es complicado que podamos exaltar un milagro. Normalmente esto se da cuando las situaciones son complejas. Por eso es que nosotros, para descubrir un milagro y vivir por la fe, tenemos que dejar de escuchar nuestra propia voz y empezar a dejar aún de oír lo que dicen los demás, lo que dicen las noticias, lo que dicen las demás personas y sobre todo lo que dice el enemigo, porque él siempre quiere traer confusión a nuestras vidas y no quiere que encontremos y hallemos ese verdadero resultado. De esa manera nosotros podemos y vamos a reconocer la guía de Dios y vamos a escuchar completamente su voz. Hace 2 años yo tuve que tener una cirugía, tuve que ser parte de un proceso de investigación, ya que lastimosamente por un tema familiar en mis genes, se puede decir, había una maldición que la llamo así porque gracias a Dios ya está siendo cortada. Y muchos familiares, aún mis hermanos cercanos, ellos, ¿qué es lo que pasó? Pues eh, tuvieron cáncer a la tiroides y por lo tanto yo también. Pues, tuve que hacerme controles durante varios años, hace tiempo atrás, hasta que llegó un día en donde yo tuve que ser sometido a una cirugía para poder sacar completamente la tiroides y de esa manera poder raspar, como dicen los médicos, sacar cualquier tipo de residuo de cáncer que pueda existir. Me hicieron esa cirugía y gracias a Dios el cáncer fue exterminado. Sin embargo, el momento de la cirugía yo tuve que pasar por un proceso complejo, ya que por una mala práctica médica
el raspado que hicieron fue muy brusco y cuando se pudo determinar qué es lo que sucedió, a mí me habían extraído dos paratormonas, dos paratiroides que se llaman dentro de mi cuerpo. Y estas paratiroides son las que generan calcio a cada una de las personas. Dos paratiroides fueron extraídas, las otras dos que están dentro de mi cuerpo habían sido tocadas y muchos especialistas llegaron a la conclusión de que estaban muertas. Una persona para poder vivir normalmente sin tener ningún problema y con un nivel de calcio completamente bien repartido en su cuerpo tiene que tener rangos de 15 a 65, es un nivel de paratormona. Yo llegué a tener niveles de 3 y obviamente empecé a tener dificultades, llegué a llegar a un punto en donde ingresé varias veces al hospital por episodios de hipocalcemia y estuve pasando dificultades fuertes hasta tal punto que en los exámenes de las desintometrías que me hicieron encontraron que yo estaba ya cerca de llegar a una osteopenia porque el calcio es tan necesario en el cuerpo y el cuerpo como tal empieza a extraerlo de donde sea cuando mira que hay niveles bajos y lo empezó a tomar de mis huesos y por esa razón empecé a tener problemas. Pero ¿qué y por qué les cuento esto? Es porque Dios ha desatado un milagro y me llevó precisamente a lo que vamos a ver ahora, porque estoy seguro que tal vez muchos de nosotros estamos pasando, hemos pasado situaciones difíciles y no hemos encontrado un resultado o una salida completa a todo aquello que nosotros queremos ver. Y esto pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba queriendo ser liberado, quería salir de esa opresión, pero sus decisiones y sobre todo sus quejas, la manera en la que ellos vivían, a pesar de que conocían del Señor y sabían su poder, ellos vivían quejándose. Hasta que llegó un punto en donde el Señor sabía que quería entregarles una tierra prometida, donde ya no había esclavitud, donde podían ellos estar en paz. Y por esto fue necesario enviar a unos espías para que puedan verificar ese lugar donde ellos iban a tomar la posesión. En Números 13 del 1 al 2 dice: el Señor le dijo a Moisés: envía a algunos hombres a explorar Canaán, el territorio que les voy a dar a los israelitas. Cada tribu envía un hombre que sea jefe entre los suyos. Fueron enviados 12 personas. De estas 12 personas, todas ellas eran líderes, eran personas que estaban bajo autoridad y estaban también siendo personas de autoridad, las que fueron a llegar a ese lugar. Dios había dicho que les va a dar un territorio. La tierra prometida también en nuestras vidas puede representar, por ejemplo, en mi caso, la salud, la restauración matrimonial, financiera, un nuevo trabajo, tal vez un nuevo emprendimiento, una sanidad ante este virus que estamos viviendo, inmunidad para este tiempo inclusive. Y también esa tierra prometida puede ser la culminación completa de esta pandemia. ¿Sí? Así que cada uno de nosotros tenemos de diferentes maneras de cuál es nuestra tierra prometida. Pero ¿qué pasó con estas personas que fueron enviadas? Ellos se acercaron al lugar donde tenían que inspeccionar y luego volvieron pero con diferentes criterios. Números 13 del 25 al 33 dice: volvieron de explorar la tierra después de 40 días y se presentaron a Moisés. Y vamos a ver lo que les dijeron. Le informaron a Moisés así: fuimos al territorio a donde nos enviaste, y en verdad es una tierra que rebosa de leche y miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero la gente que la habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos allí a los descendientes de Anag. Los amalecitas viven en la tierra de Negev, los hititas, jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa, y los cananeos viven en el lado del mar y a lo largo del río Jordán. Había una oportunidad. Era un lugar muy precioso, dice, donde rebosa leche y miel. Inclusive se puede ver que los frutos eran tan grandes que la uva tenía un tamaño del porte de una sandía actualmente. Así que era una tierra bastante fértil, era una tierra llena de muchas bendiciones, pero había una oposición. Había un pueblo que estaba lleno de gigantes que obviamente se convertían en una oposición y en un problema para cada una de las personas que querían conquistar ese lugar. Y aparte de eso, a su alrededor también había ejércitos de enemigos que podían destruirlos. ¿Y por qué les cuento mi historia? Porque en mi caso, yo he visto a través de las promesas del Señor, he mirado también cada una de sus promesas, sus ofrecimientos. He visto cómo me ha enseñado a vivir en sanidad, en creer en cada una de sus bendiciones. He sido sano de varias cosas. Pero a veces sí somos nosotros de esas personas que naturalmente empezamos a mirar nuestro entorno y nos preocupamos por las situaciones. A mí me dijeron que tenía que hacer un tratamiento en este tiempo, en el tiempo de la pandemia.
Y era un tiempo bastante riesgoso de hacerlo, ya que si yo me llegaba a descompensar, pues tenía que terminar tal vez en un hospital y con la situación en el tema de salud como se está dando es bastante complejo. ¿Y por qué empezamos este tratamiento? Algún momento, así como pasó con Moisés, Dios me trajo a mí una guía. Yo había pasado ya 2 años soportando varias cosas y aún con criterios médicos, como yo les decía, los rangos para poder estar bien es de 15 a 65, sin embargo yo llegué a tener niveles de 3, lo que demostraba que las paratiroides estaban muertas. Y todos los médicos decían lo mismo, que mi nivel de vida iba obviamente a desmejorar con el camino y que posiblemente aún mi vida estaba en riesgo y obviamente había una disminución de mi tiempo en este espacio. Así que yo decidí empezar a dejar que Dios me guíe. A finales del 2019 tuve la oportunidad de recibir una guía del Señor. Yo trabajo en una institución de salud y pude conocer a una persona a un médico, que yo lo había visto varias veces por ahí, pero no sabía quién era, no conocía mucho de su vida. Pero el Señor me dijo, Él es el instrumento que yo voy a utilizar para que tú puedas salir de esta condición. Al inicio yo no entendía y yo no me quise acercar donde Él porque tenía un poco de temor y decía, no creo que esto sea así. Y así como venía y como vemos en estos versículos, como que veíamos la posibilidad, pero como que decíamos, no, no, posiblemente no, porque ellos son muy fuertes, porque esta enfermedad ya dijeron que no hay salida, y hay muchas cosas en sus vidas que tal vez ustedes también han estado pasando así. Sin embargo, el Señor me dijo que tengo que ir. Me acerqué e inició un proceso, un camino. Yo para poder mantener el nivel de calcio dentro de mi cuerpo, llegué a tomar 35 pastillas solamente de calcio, obviamente específicamente de calcio, durante la semana. 35 pastillas durante la semana. Tomaba 5 diarias. Para mí era una condición bastante difícil de pasar a alguien completamente sano a vivir en una dependencia relacionada a un fármaco. Fue bastante complejo la situación, pero el Señor me hacía mirar y que yo tenía que ver y ser diferente, como fueron en su momento Josué y Caleb. Ellos marcaron la diferencia. Y yo sé que muchos de ustedes que están escuchando esta enseñanza necesitan también empezar a cambiar, a marcar diferencia en sus vidas, a cambiar la mentalidad. Tal vez han recibido un montón de criterios médicos, económicos, lo que sea en sus vidas que dicen ya no hay salida. Sí puede ser que encuentre algo, pero yo creo que no. Ese momento es donde debemos tomar esta actitud. Caleb le dijo algo. Dijo luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara. Dijo, vamos y apoderémonos de esta tierra, con seguridad que la conquistaremos. Esa es una actitud de un hombre que vive por la fe. Recordemos lo que habíamos leído anteriormente. Por la fe ellos encontraron diferentes milagros. Por la fe también Josué y Caleb encontraron milagros. Vieron cómo el Señor mostró su favor y su gracia. Y por la fe yo también estoy mirando algo muy importante en mi vida. Pero cuando nosotros no vivimos por fe, posiblemente entramos en miedo, entramos en pánico y vemos lo que sucede a nuestro alrededor, vemos los gigantes, vemos el ejército que está a nuestro alrededor, vemos al enemigo, vemos un montón de condiciones, pero no vemos lo que Dios nos quiere mostrar. Y yo estaba mirando eso. Me mandaron a hacer este tratamiento, hemos estado bajando permanentemente de 35 pastillas a la semana, luego bajamos a 28. Luego empezamos a tomar decisiones de ir bajando un poco más, obviamente con control médico, a pesar de que los doctores decían no y los resultados médicos decían que la paratiroides no funcionaba, las paratormonas seguían bajas, los resultados seguían bajos. Gracias a Dios, a finales del 2019 yo pude ver que hubo un incremento. Sin embargo, al inicio de esta pandemia bajó nuevamente a rangos bastante drásticos, que fue una sorpresa. Yo no entendía qué es lo que pasaba, me sentía muy mal, tanto anímicamente como también físicamente. Sin embargo, Dios me dijo, cree y toma esta actitud de no mirar al gigante, sino mirar lo que yo te estoy ofreciendo, una tierra prometida. Y tu tierra prometida es la salud. Y posiblemente su tierra prometida sea lo mismo, o tal vez sea una salida a esa situación tan compleja que usted está pensando que no puede salir. Y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Pero en cambio, si nosotros somos distintos y vivimos por la fe, en este caso Caleb proclamó una convicción, una confesión de fe ante todo Israel. Más podremos nosotros que ellos. ¿Y saben por qué? Porque él había reconocido el terreno y sobre todo él había reconocido la fe que tenía con Dios. La fe no niega la realidad o la dificultad, pero declara el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claros. Así que Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron declarar algo diferente en ese tiempo. Nosotros, en el momento en donde estamos, ¿será que podemos declarar algo diferente?
Yo tomé la decisión de iniciar con este tratamiento, obviamente bajo la guía de Dios. Pasé por un tiempo donde un mes casi me demoré en tomarlo, les soy sincero. Me demoré porque tenía como que un poco de angustia, decía, ¿y si me pasa algo? Empecé a orar, me empecé a buscar mucha más comunión con el Señor hasta que el Señor me trajo la convicción y dijo, vamos, es tiempo. Iniciamos con ese proceso. Gracias a Dios, el día de hoy tuve la oportunidad de visitar al médico que el Señor me llevó a que sea el instrumento. Y hemos encontrado resultados, así como pasó con ellos. Muchos de los que no creyeron, a la final dice la palabra que el Señor, en Números 14:37, el Señor los hizo morir de una terrible enfermedad. Y solamente Josué, de Num, Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida. Depende de nuestra fe aún la salvación que podamos encontrar. Depende de nosotros del resultado que queremos hallar en cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Así que por la fe nosotros podemos alcanzar 1,000,000 de bendiciones. Y sabemos en esta historia que 40 años habían pasado desde el incidente del informe de los espías en el desierto de Parán. Ya Josué lideraba a Israel, ya que Moisés había partido con el Señor. Y nuevamente, en este caso, Josué recibió una guía del Señor donde les dijo que les iba a entregar en sus manos a Jericó. Pero para ello les pidió que siete sacerdotes marcharan delante del cofre, cada uno llevando una trompeta hecha de cuernos de carnero. El séptimo día darán 7 vueltas alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando se oiga el cuerno, dice la palabra, de carnero da un toque prolongado, todo el pueblo gritará muy fuerte y la muralla de la ciudad se derrumbará. Entonces desde la posición donde esté, cada soldado podrá subir directamente contra la ciudad. Estaba dada la guía del Señor, en mi caso el Señor me había dado la guía y tenía que iniciar con ese tratamiento. Para eso necesitamos siempre guardar nuestras declaraciones. Por eso es que Josué les dijo a todo el pueblo que se mantengan cerrados sus bocas, que escuchen su voz, que no dejen salir ni una sola palabra de su boca hasta que él diga griten. Y ese momento es donde se desató y los muros cayeron y hubo una gran bendición porque ellos pudieron conquistar ese terreno. A mí también el Señor me dijo, cállate y no hables mal, no declares mal, no pretendas ni pienses creer que yo no te voy a sanar. No importa lo que digan los demás. Mucha gente a mi alrededor, así como pasó también con los israelitas, muchos dijeron, no, Diego, no puedes hacer esto, es un riesgo, no puedes lanzarte a hacer este tipo de situaciones. Muchos médicos igual dijeron, por poco lavándose las manos, obviamente en su criterio. Pero ¿qué es lo que pasó? Muchas personas hablaron y dijeron no, 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 pero el Señor dijo sí, 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 y hay que hacerlo. Y hoy, gracias a Dios, quiero contarles a ustedes, en especial a mis amigos del batallón, quienes están escuchando también este mensaje y a quienes están también recibiendo esta palabra de aliento. Quiero darles esa gran bendición que recibí el día de hoy, el resultado que tuve ya con este tratamiento. De las 35 pastillas que llegué a tomar inicialmente, casi por los 2 años, hoy, gracias a Dios, estoy tomando 5 pastillas a la semana y el nivel de la paratiroides ha subido a un nivel de 20, que significa que obviamente esas paratiroides nuevamente están con vida. Y yo sé que todo lo que les cuento ahora es gracias a la gloria del Señor, gracias a lo que Él ha hecho en mi vida, gracias a sus promesas de vida, de salvación, a esa tierra prometida que Él me ha ofrecido. Quiero contar esto porque no quiero callarme, porque sé que el Señor es Dios, un Dios grande, un Dios fiel, y Él quiere que cada uno de nosotros, en el reto en el que estemos nosotros viviendo, también empecemos a recibir un milagro. ¿Y por qué ponía en el título milagro en la pandemia? Porque aún en este tiempo tan difícil, donde era un riesgo haberme lanzado a hacer este tipo de situaciones, porque podría en cualquier momento haber terminado en un hospital, el Señor me dijo, es el tiempo de hacerlo. Y Dios me dio esta promesa. Yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. Salmos 41 me dijo esto. Yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi corazón. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, si confían plenamente en el Señor va a traer esa tierra prometida. Así como pasó con aquellas personas que tuvieron y miraron y tuvieron una actitud diferente y miraron no el problema, no la prueba, no la circunstancia, no las cosas que estaban al frente, no el gigante, sino que miraron el poder del Señor. Van a encontrar un montón de bendición en cada una de sus vidas. Tal vez ahora me estás escuchando y estás teniendo un contagio de COVID. Pero estoy seguro que tu fe por la fe es aquella que te va a librar de esa enfermedad. Porque el enemigo no puede utilizar la enfermedad como algo en contra de nuestras vidas si nosotros lo creemos. Dios nos ha hecho perfectos y la perfección con la que nosotros vivimos y hemos sido creados no permite que nuestro cuerpo tenga una enfermedad. Por eso somos nosotros los encargados a echar fuera de nuestras vidas cualquier tipo de situación.
Tienes que creer, tenemos que vivir en fe, aunque tal vez en este tiempo estemos mirando que los negocios están cerrando, que estamos sin trabajo o que está pasando alguna situación, no importa, tenemos que creer por la fe, por la fe, por la fe. Muchos miraron aún como los, la boca de los leones fueron cerradas. Aún por su fe, ellos pudieron ver cómo se hacía justicia. Y yo estoy seguro que el Señor no va a dejar a un lado a uno de sus hijos y a sus hijos sobre todo que viven en fe y los ama. Quería compartirles esto, amigos, porque estoy seguro que necesitamos vivir en un tiempo más llenos de fe. Por la fe vamos a ver milagros. Por la fe aún podemos ver milagros en tiempos de pandemia. Amigos, quiero también preguntarte si por alguna razón tú llegaste hasta este video y hasta el final, escuchaste todo lo que pudimos compartir. Quiero preguntarte si tú quieres recibirle al Señor en tu corazón. Es un paso muy importante porque a través de tenerle al Señor en tu corazón tú puedes encontrar un montón de bendiciones en tu vida. Si quieres hacerlo, cierra un ratito tus ojos ahí donde estás y simplemente repite lo que te voy a decir. Padre, te doy las gracias en esta tarde, en esta noche, en este día por darme la oportunidad de conocerte, de escuchar tu mensaje, de saber que tú tienes grandes cosas para mi vida. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores, y hoy reconozco que tú eres todopoderoso, y que tú eres el único que quiero que habite en mi corazón. Hoy te recibo en mi corazón como mi dueño y mi salvador, y te pido también por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entender de aquí en adelante cuáles son los propósitos que yo tengo en esta tierra. Te agradezco por protegerme, por bendecirme, y permíteme y ayúdame a vivir en una fe tan grande que puedan ver milagros hechos realidad en mi vida. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que tengan una buena tarde, una buena noche, un buen día. Que Dios les bendiga y vamos a seguir viendo milagros, milagros aún en tiempos de pandemia.